Hola, buenas noches. Soy el último y un economista. Esto no parece que tenga buen final, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, les voy a hablar de una propuesta que en un principio a mí mismo, hace unos 20, 22 años, me pareció una auténtica locura. Y creo que hay muy buenas razones, tanto de tipo filosófico-moral como de tipo económico propiamente, para decir que se trata justamente de una propuesta racional y justa. ¿A qué propuesta me estoy refiriendo? Pues, como se ha dicho, la renta básica incondicional, pero vale la pena definirla, aunque quizá sea afortunadamente familiar por más de alguno de ustedes. Se trata de una asignación monetaria incondicional a toda la población, sin ningún tipo de condición. Nosotros estamos acostumbrados, normalmente, si vivimos en la Unión Europea o vivimos en países de América del Norte, estamos acostumbrados a subsidios estatales, públicos, pero subsidios siempre condicionados a algún tipo de condición, algún tipo de causalidad. Por ejemplo, ser pobre, por ejemplo, no llegar a tener un determinado nivel de renta, por ejemplo, tener determinadas discapacidades físicas o psíquicas, en fin, algún tipo de condición. Yo mismo, hace 22, 23 años, cuando leí por primera vez esta propuesta de renta básica incondicional, dar algo a todo el mundo, sin ningún tipo de condición, esto es una locura. Y curiosamente, a medida que iba pasando el tiempo, iba investigando algo. Cada vez yo estaba haciendo en estos momentos una tesis doctoral que no tenía nada que ver con esto, y al fin y al cabo decía, ¿y por qué tengo que hacer una tesis doctoral sobre una cosa que en estos momentos me importa poco? Y en cambio, esto cada vez me estaba apasionando más. Y esto es lo que hizo que, antes de que acabara el siglo XX, pues hiciera esta tesis doctoral sobre la renta básica. Y, curiosamente, cuando iba a hablar fuera especialmente en ámbitos académicos sobre la renta básica incondicional, tenía que decir, les aseguro que llevo bastantes horas sin tomar ningún tipo de droga, ni tan solo alcohol, y tenía que empezar a hacer algún tipo de explicación del, digamos, pedigrí académico que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué pensaba en un principio que era una locura, una propuesta casi demencial, y actualmente, y hace algunos años, pienso que es una propuesta perfectamente justa y perfectamente racional? Porque me asaltaron las 5 o 6 cuestiones que creo que asaltan a cualquier persona normal y corriente, incluso aunque se aparten un poco de la campana de la normalidad, en ambos extremos. Casi todo el mundo se hace, en un principio, las mismas preguntas, y son, con toda sinceridad, las mismas preguntas u objeciones, si quieren decirlo así, que se hacen en todas las partes del mundo. Evidentemente no he ido a todos los países del mundo, pero a los que he ido, con pequeños matices, las objeciones siempre acostumbran a ser las mismas. Por ejemplo, ¿mantendremos a vagos? O esto según el ámbito, el ambiente en el que te lo digan. Si, por ejemplo, estás en una facultad de Economía y Empresa, que es la que yo trabajo, las palabras son más duras, ¿no? Mantendremos a parásitos. Cuando parásito, por cierto, en filosofía política es un término muy neutro. Otra cosa es que cuando nosotros decimos a alguien parásito, no le estamos diciendo cosas amables, ¿no? Pero en filosofía política, parásito, así dicho muy rápido, es aquella persona que provoca más costes de un beneficio que él se aprovecha y él no ha puesto nada a cambio. Y además ha encarecido un poco el coste del que está haciendo esfuerzo. Bueno, esta es la definición normal, corriente de parásito, es la que está sujeta a todos los niños y niñas que están mantenidos por sus padres y por sus madres. Pero en cambio, no nos parece que sea moralmente malo que los padres mantengan a sus hijos y a sus hijas. Pero técnicamente este es el concepto de parásito.
Nadie trabajaría. Esta es otra de las cosas que inmediatamente... Bueno, primero trabajar, es verdad que ahora últimamente se está matizando más, afortunadamente, pero lo de trabajar, mucha gente solo tiene en la cabeza que trabajar es hacer algo por lo cual se recibe una remuneración monetaria. Es decir, el trabajo que hacen muchas mujeres en su casa o el trabajo voluntario o de solidaridad recibe distintos nombres, esto no consta como trabajo. Y por cierto, aprovecho para decir que hace mucho tiempo ya que se está cuantificando lo que significa el trabajo doméstico si lo estuviéramos haciendo en términos económicos, y el Producto Interior Bruto aumentaría desde porcentajes del 70 al 125%. Estamos hablando de cosas muy serias. Pero bueno, volvamos a esto. Nadie trabajaría, se están refiriendo a que nadie recibiría o nadie quisiera trabajar remuneradamente. Fíjense ustedes que esto es una crítica muy rápida, porque experimentos que se han hecho, es difícil experimentar con estas cosas, porque hay personas evidentemente por medio, pero experimentos que se han hecho en sitios tan distintos como la India, Namibia, ahora se va a hacer, por ejemplo, en algunas ciudades holandesas, se ha hecho en algunas comunidades norteamericanas, los indios Cherokee, por ejemplo, de Carolina del Norte, o Dakota, resulta precisamente que las experiencias que se hacen es que ayudan a pensar que la renta básica es un incentivo precisamente a trabajar remuneradamente. ¿Por qué? Porque no es un subsidio condicionado. Vean ustedes que muchas de las cosas que estamos pensando en el prejuicio del trabajo es precisamente cuando tenemos en la cabeza los subsidios condicionados, los que tenemos ahora, que son incompatibles con recibir otras fuentes de renta. Pero una renta básica no. Una renta básica es una renta que se recibe incondicionalmente. Otra de las objeciones, por eso pensaba entonces que era una locura, es no se puede financiar. Algo que a los economistas evidentemente nos preocupa. No se puede financiar. Bueno, se han hecho ya distintos estudios, yo he participado en uno que a partir de 2 millones de IRPF oficiales, y me gustaría un día explicarles lo que es el IRPF actual, que esto sí que es una locura, pero los oficiales, los que realmente nos aportaron el Instituto de Estudios Fiscales, es decir, son oficiales, y haciendo una reforma de este IRPF sin tocar absolutamente ningún euro de otras partidas, de algunas sí, pero porque la renta básica en este caso, o serían redundantes con la renta básica, resultaba que se podía perfectamente financiar una renta básica para todos los adultos, igual al menos al umbral de la pobreza. Hay gente que piensa que son mejores los subsidios dedicados a la pobreza, ya que parece ser que la renta básica es una propuesta para acabar con la pobreza, pues parece mejor, intuitivamente, subsidios directamente focalizados a la pobreza. Precisamente, muchos partidarios cada vez más convencidos últimamente de la renta básica lo son porque muestran los subsidios condicionados dirigidos a la pobreza que son, jugando con las palabras, muy pobres. Y no han hecho absolutamente nada, o han hecho muy poca cosa, no digamos nada, que sería exagerar, muy poca cosa para acabar precisamente con este objetivo. La renta básica, por ser precisamente incondicional y que la recibiría todo el mundo, es un muy buen sistema contra la pobreza, mucho mejor que los subsidios condicionados. Otra de las objeciones, evidentemente, que yo me hice, y se hace mucha gente, ¿es justo que la reciban también los ricos? Patricia Botín tiene que recibir la renta básica, por ejemplo. Antes me decían de su padre, ahora me dicen de Patricia Botín. Por ejemplo, para ejemplificarlo, en Estados Unidos, Bill Gates, ¿es justo que reciba la renta básica? Claro, si se entiende que la renta básica sería algo como añadir a lo que ya tenemos, claro, lógicamente esto sí que sería una locura antes y ahora. Pero es que si se entiende bien cómo se puede financiar una renta básica, los ricos reciben una renta básica, pero los ricos pagarían mucho más, si es que pagan algo, esto es aparte, pero pagarían mucho más de lo que están pagando ahora o de lo que deberían pagar ahora para financiar una renta básica. Hay gente que dice es mucho mejor el pleno empleo y te sacan aquel ejemplo de, en fin, tan casposo de que es mejor enseñar a la gente a pescar que no darle pescado, en fin, de una vez y otra. Está bien, yo estoy de acuerdo con el pleno empleo. Estoy de acuerdo, pero pleno empleo, no hay ningún economista,
ni heterodoxo ni ortodoxo que esté en su sano juicio que piense que el pleno empleo sea algo que esté por llegar en los próximos 30 años. Entonces, uno dice, sí, sí, pleno empleo, por supuesto, que pesquen, que pesquen. Pero mientras los que no puedan pescar, ¿no?, queriendo pescar, pues como mínimo si sigue con la costumbre biológica de comer al menos 2 veces al día y necesitan un cobijo y necesitan algún sitio, pues bueno, de momento garanticemos esta existencia material. Sobre el pleno empleo, precisamente. Hace casi 100 años, uno de los economistas pasa por ser el mejor economista del siglo XX, seguramente, John Maynard Keynes, un economista conservador, hizo una conferencia interesantísima de cómo sería la economía de aquí 100 años. De aquí quiere decir desde 1930 a 2030, es decir, de aquí simplemente 14 años ya. La economía, lo que dijo fue muy interesante porque acertó en algunas cosas, pero se equivocó muchísimo en una. Y es que él daba, por supuesto, que la gente sería suficientemente racional en el año 2030, porque habría incrementado la productividad, habría incrementado la riqueza, habría incrementado, se supone, el bienestar de la inmensa mayoría de la población. Él daba, por supuesto, pues que la gente trabajaría 15 horas a la semana. Si a alguien ahora se presentase un partido político en cualquier sitio del mundo diciendo no 15 horas, sino 25 horas, dirían que está loco, ¿verdad? Y esto lo decía un economista tan conservador como John Maynard Keynes. Y lo decía porque tenía una cosa en la cabeza que al menos a principios del siglo XX lo tenía cualquier persona racional, y es que la gente, en general, trabaja para vivir. Aunque haya gente que disfrutemos muchísimo con el trabajo que hacemos. Pero además de esto, para ganarnos la vida, hacemos otras muchas cosas. O deberíamos poder hacer muchas otras cosas. Les comentaba al principio que cuando iba a hacer alguna charla, alguna conferencia, hace unos 20 años o incluso 15, tenía que, en fin, explicar que no me había drogado, incluso ni con alcohol, ¿no? Y actualmente sobre la renta básica está hablando Wall Street Journal, New York Times, Die Spiegel, Le Monde. Está hablando, digamos, la prensa más conocida, la prensa más masificada, y están hablando, por supuesto, muchos sitios. Lo cual no quiere decir que estén hablando todos a favor, solo faltaría. Incluso parecería extraño, ¿verdad?, que Wall Street Journal estuviera a favor de la renta básica, pero le dedica mucho espacio. Y es lo que me decía hace relativamente poco uno que era contrario a la renta básica, pero decía, cuando The Wall Street Journal habla de algo, es que quizá tenemos que empezar a temer, él lo temía, de que está a punto de venir. Y voy acabando. Seguro que casi todos ustedes conocen a Arthur Clarke, que fue aquel gran escritor de ciencia ficción, que entre otras grandes cosas hizo 2001, Odisea del espacio. Y Arthur Clarke dijo una cosa que para mí es fantástica para la renta básica. Él no se refería, claro, a la renta básica, pero se refería a cualquier nueva idea muy potente, decía, pasa normalmente por 3 fases. La primera fase es, vaya locura, déjeme en paz, el mundo está lleno de locos, déjelo. La segunda fase es, no está mal, interesante, pero hay otras cosas prioritarias en estos momentos, o no es el momento. Y la tercera fase es, yo hace muchos años que estaba defendiendo esta idea. Esperemos que con la renta básica yo diría que estamos entre la segunda y la tercera fase. Muchas gracias.